Está con nosotros nuestro hermano David junto al tío Quique, que está haciendo unos asuntos y hoy no está con nosotros ahora mismo. Y hemos visto en bien de hacer una pequeña entrevista a este hombre que Dios ha levantado en medio de España para bendecir su obra, de enriquecernos pues con su persona y con las experiencias que haya tenido personalmente junto al hermano Jesús y junto al hermano Benjamín. Entonces vamos a hacerle una pequeña entrevista y espero que sea de mucha bendición para todos aquellos que estáis escuchando. Adelante, hermano, preséntate. Buenas tardes, que Dios os bendiga a todos. También estamos aquí disfrutando con todos los hermanos de Logroño, los cuales conozco. Al pastor he tenido la dicha de conocerle en este viaje y estamos siendo muy bendecidos y hemos accedido pues a hacer esta entrevista para intentar de hacerles bien por mediación pues del testimonio y de las preguntas que los hermanos hagan, y aquí estamos haciendo la voluntad del Señor. Que Dios os bendiga. Amén. Bueno, para nosotros es una bendición poder tener a nuestro hermano David. Todo el mundo en España lo conoce como este hombre, ¿verdad? David de San Roque, pero hoy queremos hacer esta entrevista que podríamos titularla pues conociendo a nuestro hermano David un poquito más a fondo, ¿verdad? Y viendo cómo el Señor ha hecho esta obra en su vida, porque para ser un gran árbol siempre se empieza por una semilla y siempre nos asombramos de los grandes hombres, pero ignoramos a veces los inicios que tuvieron al principio, porque todos hemos empezado pues por el primer paso. En esta hora queremos preguntar, David, cómo era tu vida antes de Cristo, cómo era tu vida, tu pensar, y qué ocurrió para dar ese paso. Y cuenta cómo fue esa conversión que sucedió, qué loco contó. Bueno, a ver, los inicios verdaderamente, yo he nacido en una casa cristiana, gracias al Señor, a día de hoy voy a cumplir 48 años. Cuando yo nací mi padre ya era pastor y en mi casa pues se nos engendró el Evangelio. Hemos vivido durante muchos años pues con cosas cristianas en la casa, pastoreando juntamente con mi padre, nos llevaba a todos los sitios. Pero sí tengo que decir algo muy importante. Yo me casé muy joven y conocer al Señor no es que nazcas en una casa cristiana. Es tener un encuentro personal con Dios. Porque aunque yo nací en una casa cristiana, pues ni mis sentimientos ni mi vida era una vida de agrado delante del Señor. Iba al culto pues porque tenía que ir, pero nunca había tenido una experiencia con el Señor. Entonces entiendo que aunque haya nacido en una casa cristiana, particularmente siempre tiene que haber un encuentro personal con el Señor. Y en mi vida, por así decirlo, de los 7 hermanos que somos, pues yo tuve el encuentro con el Señor después de estar unos años yendo al culto, ya casado. No hacía una vida de cristiano porque no la hacía. Tampoco es que fuese un hombre metido en temas malos, ya me entendéis en qué términos, pero me casé muy joven, experimenté una libertad muy grande, tenía mi casa, vivía bien y para mí era una experiencia bonita. Y Dios pues era una cosa que la tenía ahí, aunque lo respetaba, pero verdaderamente no había habido un encuentro con el Señor. Y cuando abrimos la iglesita esta pequeña que tenemos, en la cual estamos sirviendo al Señor en San Roque II, un día en una oración, era una oración muy sencilla, en una casita con poca gente, pero yo haciendo una oración le dije al Señor: Señor, yo sé que tú existes porque sé que tú existes, pero yo quiero experimentar algo de que me muestre que verdaderamente tú eres real como otros dicen que lo eres. Yo lo sé por mediación de testimonio de mi casa, de los que veo, de familiares. Yo quiero tener una experiencia contigo. Si tú de verdad me amas a mí y existes, muéstrate a mí. Y recuerdo ese día porque no lo puedo olvidar. Fue un día donde, cerrando mis ojos, vino sobre mí el Espíritu Santo y noté algo especial que en mi vida había sentido y no puedo olvidarlo. Quiere decir, había escuchado de predicar a los mejores predicadores, había estado en cultos, pero mi oído estaba cerrado a todo eso. Sin embargo, el misterio fue que en un secreto pequeño de poca gente, sin mucho ruido, en esa oración, Dios, que está en el cielo y es tan grande, dedicó
un tiempo de decir, pues si tú me quieres encontrar, yo me manifiesto a ti. ¿Vale? Se manifestó el Señor y me visitó de una manera, y cuando empecé a sentir al Señor de esa manera, vi que Dios era muy real. Entonces yo le dije esta palabra: si yo siento esto cada vez que te busque, yo quiero acercarme todos los días a ti. Qué bien. Amén. Y fue el primer encuentro que yo tuve con el Señor, verdadero, auténtico y genuino, donde el Espíritu Santo me selló. Amén. Amén. La siguiente pregunta, David, has estado hablando de cómo fue tu conversión al Señor, que cómo fue pues ese nacimiento de nuevo. Pero ahora yo quiero quiero preguntarte, mejor dicho, ¿cuándo el Señor te llamó para servirle? ¿Qué experiencia tuviste cuando tú sentiste que eras dispuesto para predicar su palabra? Como ministerio. Pues mira, esto es muy complejo, ya se lo contó un poquito antes a unos cuantos hermanos aquí. Yo era una persona que estaba en el coro, tocando la guitarra, y mi mujer cantaba, y estaba sirviendo al Señor. Y por mediación de algún pastor que había entrado, me había comentado alguna cosita. Pero yo era muy reacio a esto porque jamás me vi predicando la palabra del Señor, me veía muy inferior a lo que era ese llamamiento, y yo le dije al Señor, yo para esto no sirvo, que me lo proponían los pastores. Y voy a contarlo porque es una experiencia muy bonita, dentro de que fue un momento trágico en nuestras vidas. Mi padre tuvo un accidente de coche muy malo, viniendo de un mercado. Iban 5 personas en la furgoneta, 2 hermanos míos, mi cuñada, mi madre y mi padre. Y estábamos en casa, y cuando nos dijeron que había tenido el accidente, yo fui a verlo y salieron todos bien, uno con un brazo roto, otro con unas quemaduras y tal. El accidente fue de muerte, pero él estaba muy grave, no nos dieron posibilidad y tal. Y yo no sé por qué, creo que fue el Espíritu Santo quien me impulsó a decir esas palabras, ¿no? Porque creo que somos guiados por el Espíritu Santo, aun en lo que no sabemos pedir, porque a veces pedimos y nos rendimos porque pedimos mal, y hay cosas que el Señor, pues dentro de nosotros el Espíritu, con esos gemidos indecibles, pide algo, y de tú, ¿por qué pidió esto? Yo me encerré en una habitación y le dije al Señor: si tú sacas a mi padre, yo te sirvo. Bueno, los médicos no daban buenas noticias, un día después de otro, tenía un traumatismo muy grande, no nos daban esperanza ninguna, se tiró 3 meses en la UBI, pero no sé cómo Dios lo sacó. Amén. Lo subieron a planta, y recuerdo que estando en el hospital me llamó un pastor y me dijo: baja. Y oí, no era una voz, sino en mi conciencia. Amén. Y cuando me llamó el pastor, me dijo: baja, que quiero hablar contigo. En el camino me dijeron: te van a ofrendar esto. Yo bajé, ciertamente me dijo el pastor: mira, el Señor te llama, he visto esto, sé que estás en un problema muy difícil, pero el Señor te llama. Yo le dije: bueno, acordándome de lo que le había dicho el Señor, pues tuve un poco de temor y le dije: déjame pensarlo. Pero qué va. Fui muy reacio, le dije que no a este hombre, y este hombre, el cual quiero y respeto mucho, me dijo: mira, yo me marcho, pero el Señor te llama, y me alegraré cuando te vea servir. Vale, pues estábamos en casa, salió mi padre, y a los pocos días de salir, estaba en mi casa tranquilito, era ya tarde, las 3, las 4 de la mañana, y estábamos, con respeto vuestro, acostados. Y me olvidé de aquello. Pero me llamó mi madre con mucha urgencia: sube. Subí a casa de mi padre y estaba temblando, con unos temblores muy grandes. Y ahí tuve temor, nos lo llevamos para el hospital. Y entrando en el hospital, volvió a resonar una voz y me dijo: tú no me prometiste que si yo lo sacaba, tú me servías. Empecé a llorar, y entonces pues entró el hermano Perico y él me lo propuso. Y a partir de ahí, pues le dije sí al Señor,
y le dije, yo no sirvo, yo no valgo. Era una persona que no había tenido mucha comunión con la Escritura, ni era un hombre preparado, Y ahí fue mi primera experiencia con el Señor en cuanto al llamamiento. Me llamó el perico, por fe lo creía, y como dice que los llamados de Dios son irrevocables, y me obligó Dios a servirle. Amén. Y en estos años de inicio, de candidatura, de ministerio, ¿alguna experiencia que recuerdes? Pues claro, siempre recordamos a los obreros, a los pastores, pero quizás en los primeros inicios del ministerio se forjan muchas batallas, muchas experiencias, ya sea en oración, ya sea en Biblia, ya sea con los pastores, en fin. Sí, bueno, a ver, yo cuando el Señor me llamó, mi experiencia fue que vine desde cero. Lo digo con toda la nobleza del mundo entero. Yo me levanté y no era un chaval que tuviera ese anhelo, no había leído la Escritura apenas. Y entonces me puse de rodillas y le dije, si yo no tengo conocimiento de ti, ¿qué voy a hacer? Pues me propuse en el corazón algo y dije, mira, tengo 5 años de preparación por delante. Voy a utilizar día por día y hora por hora para intentar por nutrirme de lo que no sé. Muy bien. Me compré unas versiones de la Biblia y me dediqué pues a leer. Y leí pues bastante lo que pude. Y ahí el Señor me enseñó algo, que no es lo que traemos, sino lo que Él da. Amén. Porque yo me puedo preparar muy bien para la guerra, como se preparó Goliat, pero al final viene un chaval vestido de ovejero y te vence, porque el que envía es Dios. Amén. Entonces yo vine sin fuerza ninguna, vine sin nada, y vi la experiencia del Señor en que, por ejemplo, cuando llevaba 3 meses de candidato, vi que el Señor empezó a usarme, y fue un regalo de Dios, un sello muy grande, el sentirme usado por Dios sin haber hecho yo nada, venir de serie vacío y Él poner en mi boca palabras que ni aun siquiera yo tenía preparadas, ¿no? Entonces he visto la experiencia de Dios desde cero. Yo soy testigo de mi propia vida, ¿no? De que sin nada, Dios da. Amén. Sin nada, Dios capacita, ¿vale? Y eso ha sido una experiencia muy buena. Y luego, pues he tenido a mi lado gente que me ha enseñado muchísimo. Mi padre fue un hombre que marcó mi vida, mi tío, el perico fue un hombre que me ayudó muchísimo en mi carrera. Y la verdad es que, bueno, pues aquí estamos, hasta aquí hemos llegado. Amén. Ahora, David, como dato, para saber nosotros, nos gustaría saber, desde que estás sirviendo al Señor hasta actual, ¿cuántas iglesias llevas pastoreadas? Pues me lo preguntaba antes un hermano, no sé si ha sido el pastor o otro hermano que había a mi lado. Y creo que son 9 o 10 iglesias, más o menos, pero mi propia iglesia la pastoreé 2 veces y ha sido donde más tiempo he estado. Y bueno, he pastoreado para mi tiempo bastantes iglesias y en todas ellas la verdad es que el Señor me ha enviado, porque yo siempre he pastoreado y sigo una regla arcana. No voy donde me dicen, sino donde me envían. Amén. ¿Vale? Entonces, pues he pastoreado sobre 9 o 10 iglesias, más o menos. Experiencias como pastor, me imagino que todo pastor, pues a la hora de administrar un pueblo, ¿no? Ya sabes que hay diferentes circunstancias que una iglesia pues pasa, pero entendemos también que el Señor pues te da todo lo necesario, todas las armas necesarias y todo el equipo necesario para poder administrar a su pueblo. Pues estamos administrando su iglesia y en algunas experiencias que te ha tocado vivir como pastor, tocante a mover del espíritu, almas entregarse, familias que eran reacias, el Señor enviarte y abrir paso, en fin, experiencias como a nivel pastoral donde el Espíritu Santo te ha usado. Sí, vamos a ver. Hemos visto yo en lo que Dios me ha dado, que es un don. No es un fruto, es un don, porque la palabra es un don de Dios, que Dios regala a quien quiere. Amén. Y Él capacita. He visto el poder de su palabra en mí, en utilizarme, y lo he visto, por ejemplo, en vidas que han contado luego su testimonio. Yo las he visto vividas en ellos, ¿no? Y ver cómo personas que han querido quitarse la vida, por medio de la palabra han venido confesándolo, y las he visto de que solamente escuchando la palabra se les ha abierto puertas nuevas.
y han visto que donde no había esperanza ni luz, Dios la ha traído. Y eso me ha llevado a mí a fortalecerme en decir, no es vana tu palabra, Señor. Amén. Y me pasó una experiencia en una iglesia personalmente. Yo era mi segunda iglesia y yo iba con toda la fuerza del mundo, iba muy preparado y quería pues, que Dios me usara como es normal. Pero entré y desde el primer día vine y prediqué con toda la fuerza y venga, pero yo no veía el resultado en la gente que yo quería ver, no veía las reacciones y un día, otro día, y pasando muy poquito tiempo, un mes, le dije a mi compañera, digo, mira, yo si sigue la cosa así me voy, porque yo no veo reacción, yo me esfuerzo mucho y no veo reacción. Bueno, pues lo que tú veas, tranquilo, medita en el Señor y tal. Pues a los 3 meses, de acuerdo, que me dijo una mujer, que fue mujer de un siervo, y están los dos en el cielo, y me dijo, quédate, una mujer mayor, que quiero hablar contigo. Se quedó mi compañera, se quedó el candidato, un obrerico, y me quedé yo. Y esta mujer me dijo, mira, hoy quiero perdonar a Dios. Y yo me quedé al decirme que eso. Dios, ¿cómo? Digo, oiga, usted no puede perdonar a Dios. Es Dios quien le va a perdonar a usted. Y me dijo, mira, el primer día que entraste, predicaste, y era una mujer mayor, me empieza a contar desde el punto 1 hasta el punto 6. Esto y esto. Y cuando ella me contó todo el primer mensaje que yo prediqué, dice, desde entonces llevo 3 meses que no puedo dormir. Dice, y yo tenía odio contra Dios porque me quitó a mi compañero muy joven. Y yo le decía, no te perdono, te has estado sirviendo, has estado haciendo y no te perdono. Pero cuando predicaste de la viuda, que ella dijo, tu siervo, mi marido ha muerto. Y tú predicaste de esto, que ella no levantó los puños contra Dios, sino que vino a buscar solución al profeta. Yo cada noche me acuesto llorando y me levanto llorando. Y cuando acabemos de ministrarla a ella, yo le hice que le pidiera perdón a Dios, lloré por ella y la mujer se llenó de Dios y fue un culto muy especial, un momento muy especial. Digo culto porque aunque habíamos 4 o 5. Pero cuando yo me fui para mi casa, una voz me dijo, ¿lo ves? Tú te encargas del ruido y yo del efecto. Bien. Tú quieres ruido y yo quiero efecto. Sí, Señor. Tú hablas lo que yo te digo y tú no te preocupes del efecto, porque el efecto lo hago yo en medio de mi espíritu en la vida. Amén. Entonces no tenemos que buscar la reacción de la gente, sino la acción del Espíritu Santo. Entonces quiero decir y animaros incluso con esto. Yo cuando llego a un sitio, digan más amén, digan menos amén, yo voy con una carta escrita que Dios me ha dado y este es el mensaje. Si quiere creer Nínive, que crea, y si no quieren creer, que no crean, porque mi obligación no es que tú creas, mi obligación es predicarte la palabra. Entonces yo por eso no me desespero en un culto si la gente chilla más y chilla menos. Yo voy, llevo la palabra, que esa es mi cometido. Y esa experiencia me marcó para saber que yo no soy quien para obtener aplauso o reconocimiento o decir qué bien está el culto y porque haya habido mucha euforia. No, el efecto lo hace la palabra cuando quiere y para lo que es enviada siempre lleva fruto. Amén. Amén. Una pregunta que me surge en todo lo que estamos hablando, ¿no? A nivel pastoral, creo que predicar la palabra, pues eso es predicarla sabiendo que Dios hace su obra y descansando en ella, pero sí a nivel de pastor creo que tenemos que a veces que cuidarnos de muchas cosas. Un buen consejo para todos los pastores que estamos aquí, candidatos o personas que nos están oyendo en el canal, pues un buen consejo breve sobre qué debería cuidarse un pastor. Sé que es muy amplia, pero bueno, algo que podrías aconsejarnos. Mira, yo creo que cuando uno ama al Señor, vale, de todo corazón, hay una entrega verdadera y voluntaria. Lo primero que mira no es si vas a predicar bien, sino el que el corazón del Señor esté contento contigo. Amén. ¿Vale? Yo lo que miro siempre es la satisfacción del corazón del Señor para conmigo. Una pregunta que me hago muchas veces. ¿Qué piensas de mí? ¿Qué opinas de mí? En el libro de los Reyes dice, y fue recto ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque ser recto delante de la gente o aparentar una cosa delante de la gente
pues está bien, pero la opinión de Dios es la que a mí me importa. Entonces yo voy a la palabra y con lo que el Espíritu me va marcando es lo que yo voy haciendo. Quiero decir, lo veas tú bien o dejes de verlo, pero yo, para cuidarme, ¿vale?, voy a la Escritura y veo. Y me dejo llevar mucho por lo que siento por mediación del Espíritu Santo. Y simplemente asomándome a la Biblia, pues hay que perder mucho, compañero, hay que tragar mucho y hay que abstenerse mucho. Eso es lo único que te digo. Cuesta mucho ser un siervo del Señor, ¿vale? Ya como cristianos cuesta, pero como siervo del Señor mucho más. Porque la iglesia es la excelencia y nosotros somos los reyes de muerte, dice Pablo. ¿Vale? Entonces cuesta mucho, pero hay que procurarlo. La siguiente pregunta, David, la que vamos ahora a preguntar, a proponer, se la hacemos esta pregunta a ancianos porque al principio de la obra pues se veía más, pero me gustaría saber si a ti te ha pasado, y es si has tenido experiencias con liberaciones o sanidades. Yo he visto liberaciones porque es lo que te digo, desde el principio de los tiempos mi padre fue de los pioneros y en aquellos tiempos había mucha manifestación y ahora pues no se ha visto tanta. Con el hermano Kiki, que también ha sido mi pastor y he estado con él en el sitio, he visto algunas. Yo personalmente liberar a un poseído no he tenido la ocasión, ¿vale? Pero sí, por ejemplo, he tenido alguna experiencia en sanidad. Creo que es un tiempo donde no ha cesado Dios, Dios sigue sanando, ¿vale? Pero es verdad que nos cuesta ver, a veces oramos mucho y seguro que hay fe, pero Dios actúa cuando quiere, con quien quiere y como quiere. Y tengo una experiencia que a mí me marcó mucho de pastoreando mi propia iglesia. En una oración vino una mujer que venía muy poquito al culto, estaba recién entrada, pero tenía una enfermedad y la detectaron, una enfermedad mala, y vino una oración. Habíamos muy poquita gente, pero el Señor no necesita público para hacer cosas. Y vino esta mujer. Y yo recuerdo que cuando me bajé para orar por ella me dijeron lo que le había ocurrido, el diagnóstico que le habían dado. Y cuando impuse las manos sobre ella, yo noté el poder, como nunca lo había sentido. De tal manera que cuando le impuse la mano, escuché una voz que me dijo, no era una voz audible, pero en el corazón, oré, ella cayó y me dijo el Señor, la he sanado. Vale. Pues mi madre, que es una mujer muy de Dios, una mujer muy espiritual, me cogió al día siguiente y yo a ella no le comenté lo que yo había recibido, pero ella me cogió y me dijo, mira, ven, ¿recuerdas la mujer que oraste ayer? Sí. Dice, el Señor la ha sanado. Y yo le dije, ¿tú cómo lo sabes? Mira, qué bien. Mientras tú orabas por ella, yo vi un aro de fuego que venía hacia ella, entraba por la boca y sacaba algo negro. Dijo, muy bien. Yo no le dije a mi madre nada, nunca, nunca. Vale, pues muy bien. Y me dijo mi madre por prudencia, tú no le digas nada a ella, porque como la quieren intervenir sí o sí, no vaya a ser que nosotros o yo me haya emocionado, es muy prudente. Digo, vale, no te preocupes. Operaron a la mujer y no le sacaron nada. Y entonces el médico quedó sorprendido y dice, no puede ser porque yo tengo las pruebas aquí en la mano, aquí había algo y ahora no hay nada. Pero yo he tenido que abrir porque yo lo he visto con mis ojos. Y le dijo la gitana, el Señor me ha sanado. Yo fui a verla después de la operación y fíjate tú, cuando salimos a la salita y ella me empieza a hablar, ¿cómo estás? Le pregunto, bien, ¿te encuentras bien? Sí. Dice que yo sabía que el Señor me había sanado, pastor. Digo, ¿por qué? No le conté nada de mi madre ni lo mío. Porque cuando tú oraste por mí, dice, yo vi, con los ojos cerrados, dice, pero vi un aro de fuego que venía hacia mí, que entraba por mi boca y sacaba algo negro. Amén. Y cuando ella confirmó lo que mi madre había visto, más lo que el Señor me había dicho a mí, vi el milagro realizado. Amén. Y dije, Señor, tú sigues obrando, amén, tú tienes poder todavía para ver esto. Y para mí fue una experiencia muy bonita que me dotó de mucha fe. Amén. Qué bien. Preciosa experiencia que el Señor pues regaló para confirmar el milagro que Dios hizo, ¿verdad? Y eso es extraordinario.
damos gracias a Dios porque Dios sigue obrando y seguirá obrando en los corazones, pues la palabra se tiene que cumplir, que en mi nombre echaréis fuera demonios, pondréis la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Y Dios lo hace cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Amén. Pues eso es Dios. Pero nosotros, que es verdad, necesitamos estar pues en esa cobertura, en esa comunión y en esa línea. Importante. Una de las preguntas que todos queremos hacer, ¿no? Todos vemos cómo el Señor te usa a nivel de España y entendemos que como siervo de Dios entendemos este principio, que como Él lo hace todo, todo se lo lleva a Él. Como dijo el salmista, no a nosotros, sino a su nombre toda la gloria. Amén. Amén. Pero sí que es verdad que dentro de los corazones de los siervos, pues todos queremos ser más usados a niveles donde Dios quiera. Y no a todos se le da el privilegio y la honra de servir pues a nivel de España. Claro está que un alma vale más que el mundo entero. No hace falta ir a ningún lado, sino en cualquier lado. Un alma que necesite el Evangelio se va. Pero es verdad que todos vemos a David de San Roque, o como vemos a tantos hombres usados, que es una bendición tremenda para nosotros, ¿verdad? Mi primera pregunta que me viene así, ¿hay un precio que se paga, no solamente ya me refiero en oración, sino en ayuno, sino el distanciarte días de tu familia? ¿Hay algo que a solas ocurre en tu corazón? ¿Hay algún sacrificio que se paga para llevar a eso, o es gracia de Dios? Pues en mí, ojalá no se estuviera grabando, pero has hecho la pregunta del millón, ¿vale? Y quiero decirte que yo, particularmente, soy totalmente reacio a salir, totalmente reacio. ¿Por qué? Porque nunca he creído en que se tenga que venir a hacer bien a Logroño teniendo Barcelona entera, ¿vale? Teniendo familias, teniendo iglesias. Y mi ideología era esa: si tengo aquí 80 iglesias, ¿por qué me voy a ir a otro sitio? ¿Qué resultado voy a dar en otro lado que no tenga aquí, si mi ministerio va a ser útil aquí? Pero se paga un precio alto cuando Dios te envía, sobre todo porque yo no sacrifico la fama por mi familia. Lo he visto tan ridículo, perder días de estar con mis hijos, con mi madre, con mis hermanos, por ir a predicar una palabra y me decían, qué bien. Pues sinceramente lo he visto una cosa muy liviana, ¿vale? Entonces, verdaderamente el precio que pagas es la separación de tu familia por día, tu vida humana, en las ganancias está que nosotros no tenemos que tener la vista puesta, pero es verdad, casas grandes, pero también ves la mano de Dios en el consuelo en cuanto a la familia, que no los echas de menos estando entre hermanos, te sientes, hoy no cambiaría este día por nada del mundo. Y estoy entre vosotros, estoy entre mi gente. Amén. Te hace sentir Dios entre tu gente. Y luego en lo demás, hoy tengo que levantar mi mano y decir, jamás me ha dejado Dios. Nunca en la vida. No puedo decir, he pasado hambre, jamás. Dios siempre me ha bendecido en ello. Pero sí que hay un sacrificio. Pero no porque te esfuerces más, Dios te usa más. Quiere decir, la comunión es precisa, pero Dios no me usa por lo que yo. Amén. Dios me usa porque Él es soberano y cuando Él lanza la saeta, la lanza y se acabó. Entonces, quiero decirte, ser un hombre de España, como hoy día se dice, yo no me tengo por tampoco en ese término, ¿no? Yo acabo de salir y bueno, pero hace un término que nunca me ha gustado, no me ha gustado salir ni me gusta, yo soy reacio a eso. Y Dios me ha tenido que hablar hace un par de años, estando en una zona, solo lo sabe mi compañera, tenía mucha carga. Cada vez que me toca salir días antes, me entristezco mucho. Y sobre todo con temas de enfermedad, estoy bastante delicado, aunque ahora estoy sin tomarme una pastilla, pero días antes me pongo un poquito así, paso muchos nervios. Y le dije a mi compañera el día que estábamos fuera, digo, mira, este es el último viaje que yo hago. Digo, se acabó. Digo, no me siento bien saliendo y no me siento bien, no quiero hacerlo mal. Pastorearé cuando me toque y tal. Y en el culto, uno de los ministerios recibió algo. Y después del culto no se atrevió a darlo en público, me cogió y dice, mira, tengo unas palabras. Te pido perdón si me equivoco. Me dijo el hermano muy prudente. Pero quiero decírtelo.
Pues tú dirás, hermano, mira, esta mañana has dicho unas palabras y le has dicho a tu compañera que tú no sales mal, ni que tú vas a ir mal a ningún lado. Pero Dios te ha dicho que donde Él te envíe, tú irás. Amén. Entonces yo ahí salí quebrantado llorando y le dije, Señor, si es tu voluntad, yo me he levantado para servirte. Y a mí me da igual pastorear que ejercer aquí, que estar con gente joven, que estar... Me da igual. Entonces, si Dios te lanza y quiere, esto para mí no es fama, sinceramente, no es fama, porque ya te digo, yo preferiría estar con mis hijos. Te voy a decir otra cosa, preferiría ser oveja. Yo de oveja vivía económicamente muy bien, estaba en un cargo sirviendo al Señor muy bien y valoraba ese sitio muy bien. Me levanta al ministerio y tengo otro sacrificio. ¿Qué quiero decirte? Que elegir por elegir, no sé cómo hay gente que impulsa a sus hijos, incluso en ministerio, adelante, mi hijo es candidato y lo celebran. Que le preguntaran a la madre de Timoteo si se alegraría de que lo llamaran a la horca a su hijo o a que le cortaran la cabeza, porque hoy día no sabemos lo que es un ministerio, ¿vale? Entonces quiero decir, que les dijeran a los del primer siglo, va a servir, no era hacer un culto de alegría, de alabanza o de ponerse ese día corbata. Entonces, servir al Señor no ha cambiado en eso, hay un sacrificio muy, muy grande, porque nos convertimos en un ejemplo muy grande. Entonces, quiero decirte eso, ¿no? Que ser un hombre de España, pues oye, los ha habido, los hay y los habrá. ¿Es una bendición? Sí, pero también hay un compromiso bastante grande. Amén. Bueno, pues también creo que confirmamos el sentir que Dios le puso a ese hombre, de que nuestro hermano David de San Roque, Dios lo está usando y lo llama pues a predicar a todos los lugares, ¿verdad? Amén. Porque nos haces mucho bien y la verdad que es una bendición escuchar la palabra en bocas de tus labios. A nivel de predicador, como Dios ya te está sacando, alguna experiencia, que tendrás muchas, pero alguna que te haya marcado donde has visto la mano de Dios, donde se han entregado muchas almas, o donde ha habido un alma que te ha marcado, decir, mira cómo Dios le ha tocado, cómo me ha usado, me ha dado unas palabras, en fin, a nivel de predicador, ¿cuándo te ha tocado predicar? Sí, bueno, más que nada pastoreando, porque a lo mejor en algún viaje pues has visto un culto o se ha hecho un llamado y tú en ese llamado has visto que se levanta gente, pero claro, luego tú no sigues la vida de esa gente porque a lo mejor luego lo ves o a los años o a los meses. Pero sí pastoreando hemos tenido la experiencia por mediación de la palabra de ver gente por la cual yo no habría apostado en la vida, y lo digo para mi vergüenza, en la vida de que se convertiría. Vaya. Sin embargo, he visto que han venido, y recuerdo un caso muy en especial. Nosotros íbamos después de los cultos a cenar a un Frankfurt muy famoso que hay allí en la calle del Mar, que le llaman. Un vecino que nos atendía era un señor castellano y con su vida, pues vida típica, diferente en cultura, nosotros diferente en todo y tal. Pues por mediación de una mujer que estaba en la iglesia, su mujer estaba en una depresión muy grande y ella quería quitarse la vida. Y pillándome de pastor en mi iglesia, me dijo, mira pastor, hay una mujer que es castellana y ella lo está pasando muy mal. Nos han pedido si vamos a tomar un café con ellos y si tú les pudieras hablar un poquito. Digo, vamos. Fui y cuando lo vi allí, me sonaba su cara y yo digo, yo conozco a este señor. Bueno, pues cuando acabé de hablarle de la palabra y le hablé de que Cristo le daba una oportunidad, ella salió llorando, bien, y me dijo, quiero ir a la iglesia, y vino. Y luego él me explicó quién era. Pues yo por ese señor no hubiera dado nada, porque nunca te crees tú que una persona que está sirviéndote un bocadillo en un bar, o que está de aquella manera, o que trabaja en el ayuntamiento y que lo ves de tal y cual. Pero nuestro testimonio yendo allí a comer un bocadillo, nuestras conversaciones eran de Dios. Nuestros hablar eran de Dios. Y este hombre nos ve allí y dice, y cuando le pregunté, ¿te conozco? Dice, claro. Dice, pues no te sirvió bocadillo. Digo, yo soy el fulano de tal y de tal. Pues al final ese hombre se convirtió. Cuando pasó el tiempo yo salí pastor y me dijo, quiero que me bautices tú. Y fue el bautismo, creo, con más gloria que yo he bautizado. Qué bien. Porque verlo en el agua, esta pareja de señores, quebrantado, dándonos las gracias por el testimonio que le pudimos dar y haberlos bautizado y siguen convertidos después de años, para mí es una satisfacción muy grande
Porque uno de los premios que nos llevaremos, los ministerios, los galardones, creo que el Señor nos presentará vidas que nosotros le hayamos testificado y digan, mira, este está aquí por mi palabra, pero mira, le predicaste. Y serán galardones para nosotros el decir, amén, estoy aquí porque un día me predicaste. Amén. Amén. Bueno, para poder decir esta pregunta, yo sé que es apurarte un poquito, pero bueno, hemos dicho que todo lo hace Él y todo se lo lleva a Él, y creo que es de motivación. Cuando vemos a libros de como biografías de grandes cristianos, que dicen las almas que se han entregado, vosotros unos han entregado 1000, con otros 10.000, con otros 15.000, eso es una honra para ellos, y a nosotros nos apasiona pues para intentar ganar un alma más. Hemos entendido de hace muchos años, ¿verdad, Cali? Siempre lo decimos, que un alma para Dios vale más que el mundo entero, y si para Él lo vale, pues para nosotros más. Pero claro, vemos que ha habido hombres con recorrido en cuanto a llamados, y vemos las almas que se han podido entregar. No sé si sabrás un promedio, por la gracia de Dios y para su gloria, que Dios está usado para salvar almas a lo largo de tu vida, gracias. A ver, mira, te voy a contestar a esta pregunta muy sinceramente. Yo siento envidia de la gente que sirve como evangelista, porque yo no sé evangelizar. Y siento admiración por la gente que sabe sentarse con gente y sabe testificarle y sabe atraerla a los brazos del Señor. Qué bien. Creo que es uno de los ministerios más bonitos y más grandes. El que entra en una cárcel, el que va a un hospital, el que sabe hablar en una casa y tiene ese don que Dios da, porque es un don de Dios, lo admiro. Entonces, no sé cuántas almas han podido convertirse conmigo, no lo sé. Yo creo que mi ministerio es un ministerio forjado más bien en la base, en la enseñanza y en la restitución. Y me defino más en ese campo que no en el campo del evangelismo, de atraer para que la gente se convierta, sino que los convertidos, yo tengo ese don en la palabra, el convertido que se enderece, que se acerque, que se afirme, que coja conocimiento, porque mi mensaje, lo que Dios me da, que no son míos, yo no formo un mensaje, sino que es Dios quien me lo da, pues creo que mi ministerio se define más en esto. Muchas veces, y lo digo para mi vergüenza, me han llamado a campañas o me han llamado a cierta, con gente inconversa, y les he dicho de corazón, hermano, hay hermanos que están dotados para ello. Yo no soy el hombre que tú buscas. Y cada uno tiene que saber lo que tiene. Amén. ¿Vale? Y veo hombres con esos valores de evangelismo, de que se conviertan las almas, de que haya esa primera entrega o eso. Pues quizá yo no lo sé si lo tengo o no. Conmigo se han entregado personas, pero no las he contado ni las tengo. Pero sí que sé que soy un ministerio donde Dios me llama a formar. Qué bien. ¿Vale? Y me defino mucho en eso, ¿vale? Y creo que es lo que Dios me ha dado y no me puedo salir de ahí, porque cuando me salgo de ahí me veo como un pato torpe fuera del agua. Dentro sé nadar, pero fuera no sé, ¿vale? Y lo admiro mucho. Me dan envidia sana, de verdad, lo digo de corazón. Tienen un grande privilegio la gente que está ahí, que sirve en hospitales, en cárceles, en la calle. Yo no sé hacerlo. Y creo que ahí está la definición de los ministerios. Unos evangelistas, sí, otros maestros, otros, y así va la cosa. Y entonces, pues, en esto no te puedo decir otra cosa. Amén. Ahora vamos a entrar en un tema más o menos actual, David, y quisiera preguntarte, para las nuevas generaciones y esta generación, que ¿cuál es el mayor peligro doctrinal para este tiempo? Peligro doctrinal. Sí. A ver, peligro doctrinal desde el principio de los tiempos, como dice la Escritura, ¿no? En los postreros tiempos se levantarán falsos maestros. Eso está desde el principio, quiere decir que no es una cosa que sea nueva, sino que es una cosa vieja. Pero creo que hoy día estamos buscando mucho lo que son las partes exteriores donde quizá
no tengan la base y la importancia para la salvación. Y nos hemos fundamentado mucho gente en el judaísmo sin saber qué significa ni siquiera. Nos hemos fundamentado mucho en cosas que si Jesús son las tres personas, o sea, cosas que pierden pero que están de moda. Y en realidad no nos estamos basando en la salvación, que es clara y sencilla. Porque hay doctrinas, por ejemplo, que no las vamos a poder descifrar ni entender. Pero solamente hay una cosa clara de Génesis y Apocalipsis, y es el amor del Señor por las almas y la salvación. Y nos estamos fundamentando en otras cosas. Entonces hay que saber muy bien oír. Y una cosa muy importante, si escuchamos a alguien, lo podemos escuchar con un oído crítico y analítico, porque todo hay que analizarlo y todo hay que criticarlo. Pero decía un hombre de Dios que la Biblia no se puede mirar a través de los ojos de Lutero. Hay que mirar la Biblia, ¿vale? Pero no a través de los ojos de nadie, para tú no tener una idea errónea, porque si tú crees lo que cree Lutero, pues verás la Biblia como la ve él. Lutero decía que la epístola entre Santiago y Efesios, como había problemas, claro, él sale de hacer obras y él no cree en las obras. Santiago dice, muéstrame tu fe, y empieza a hablar de la obra y le llama la epístola de paja. Claro, eso por lo que tú has vivido. Entonces, a los teólogos hay que tenerlos con pinzas, porque hay ciertos temas que ellos controlan muy bien y otros que no. Entonces, la Biblia es la base de nuestra doctrina. Y aunque hoy día hay muchísimos teólogos que salen y que están, hay que ver lo que ellos enseñan. El calvinismo está de moda, el judaísmo está de moda, y eso pues ya estaba en los tiempos de Pablo, y creo que hay que tener mucho cuidado. Yo no he leído libros, yo me compré la Biblia en 5 versiones y ha sido lo único que he leído, y tengo la teología de la Biblia, y prefiero equivocarme yo a que me equivoque otro. Sí. Entonces eso es lo que te puedo decir. Bien. Ahora ya para concluir ya con las preguntas, David, quisiera ver desde tu punto de vista cómo ves el Evangelio actualmente. Y para terminar, que nos dieras un consejo a todos que estamos aquí escuchando. El Evangelio actualmente lo veo con que Cristo siempre gana. Amén. Entonces el Evangelio es el único y exclusivo, como hablábamos esta mañana, ni envejece, ni cambia, ni es antiguo, sigue siendo el mismo. Pero sí que veo un gran crecimiento en la obra del Señor, lo he visto, ¿vale? Hay mucho conocimiento, hay muchas almas, hay conocimiento en las ovejas también ahora, y luego tenemos al alcance pues muchas herramientas verdaderamente que nos están sirviendo de mucho. Entonces veo la gloria del Señor. Pero lo mismo que crece siempre la gloria del Señor, siempre hay una persecución y siempre hay una era de oscurantismo. Porque cuando la iglesia crecía, siempre crecía algo detrás que la perseguía. Entonces, la obra del Señor siempre ha intentado estar anegada desde los tiempos antiguos. Entonces, Constantino, según se cree, en el año 300 y pico vio la cruz, en esta vencerá. Y desde ahí se establece el culto cristiano como una cosa fundamental, el cristianismo, ¿vale? Pero luego Teodosio, cuando vino, vio que lo que había dicho Constantino le gustaba y dijo, bueno, pues ahora el que no vaya al culto le corto la cabeza. Y obligó. Y dice la historia secular que se llenó la iglesia de gente obligada que seguía practicando sus pecados, y fue el peor tiempo. Vaya. Porque se llenó la iglesia de gente no arrepentida, creció el número, pero no en calidad. Entonces creo que en este tiempo hay calidad, pero hay muchos males, se han abierto muchos frentes. Y entonces mi consejo es que hay que cuidarse mucho más que nunca, porque Satanás ha avanzado de una manera muy grande y vemos que el mundo nos está echando. Esto lo decía un gran hombre de Dios y decía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. El mundo quiere oprimirnos, conformar es dar forma desde fuera hacia adentro, y quiere normarnos. Es normal hacer esto, es normal que aquel haga aquello, es normal que saquen esta ley, es normal que esté aquello,
Y eso es lo que quiere el mundo, que no nos conformemos. Pero nosotros tenemos que ser transformados, que significa presión de dentro hacia afuera. A Cristo lo quisieron formar. ¿En qué sentido? Lo metieron en un sepulcro y dijo, aquí ha acabado, enterrado queda. Pero Cristo no podía ser conformado, Él se transformó. Y rompiendo la tumba, Él hace, hermanos, como la semilla que nace de la tierra y la rompe. Nosotros tenemos que romper en este tiempo todo lo que está saliendo, todo lo que está viendo, y ser luz del mundo en lo que podamos cada uno. Amén. Bueno, y para finalizar ya la entrevista, pues no podríamos acabar sin el sello que ya acostumbramos a hacer, y es que siempre que entrevistamos a una persona, pues aparte de recibir todos los consejos que recibimos de él, es que él haga una oración por todos nosotros, ¿verdad? Amén. Todos los hombres de Dios son marcados por la oración, y ese es el sello de que cuando una persona vive en la oración del Espíritu Santo, pues hay un sello que lo capacita. ¿Y qué tal os parece si todos ahí donde estamos inclinamos la cabeza y que nuestro hermano haga una oración por toda esta generación entera? Sí, Señor, gracias. Señor Jesucristo, mi alma te da gracias en esta tarde. Amén. De una manera muy especial, Señor, porque me permites ver, Señor, a estos mis hermanos, Señor, con hambre y sed de tu palabra. Oh, Y no hay nada más grande delante de ti que el hambriento y el sediento, amén. donde tú te complaces, Señor. Yo te ruego que sigas poniendo en ellos, Señor, esta carga. Por favor, Señor. Te ruego, Señor Padre, que tú los ayudes y los fortalezcas, Señor Padre, y que ellos sean consuelo en medio de estos tiempos, Señor Padre, y como luminares tú los tienes, Señor. Por favor. Gracias por esta juventud, por esta iglesia, Señor, la cual es tan especial para mí, Señor. Yo te ruego los bendigas y los guardes, Señor, de todo mal, que tú los fortalezcas, Señor, los animes, Señor, que tú los lleves de la mano, Señor, que los llenes de una sabiduría especial por medio de tu palabra. Por favor, Señor. ¿Quién podrá entender tu palabra si no eres tú quien nos la abre, Señor, nos las ilumina? Te ruego que tomes los ministerios, Señor, y tú los capacites por amor de tu nombre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos invista. Y como hiciste con Pedro, Señor, nos dé sabiduría para dirigir, Señor, a este pueblo, Señor. Gracias te doy por todos ellos, Señor, por este día tan agradable que nos estás haciendo pasar en tu presencia. Y por haberles podido conocer a cada uno de ellos, Señor. Gracias. Te esperamos a ti y te damos gracias, sirviéndote con amor, Señor. Gracias por permitirnos servirte, por habernos dado este lugar en tu obra, por habernos, Señor, llamado. Te damos muchas gracias, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Damos gracias a Dios. Amén. Por todo lo hemos recibido. Damos gracias a Dios, David, por tu sinceridad, por tu transparencia y por tu nobleza, por hablarnos con tanta franqueza de tu vida con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Amén. Pues que el Señor os bendiga poderosamente. Nos vemos en la siguiente entrevista y adelante, hermano mío. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Sin ti no sé vivir.
Estoy con el hermano Alfonso. Escribe con una palabra el día de hoy. Bendición. Escribe con una palabra el día de hoy. Increíble. Estoy aquí con el más guapo. Escribe con una palabra el día de hoy. Impresionante. 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 Tic-tac. Descríbeme con una palabra el día de hoy. Describirme con una palabra el retiro. Terrible. Anticipos del cielo. Muy bien. Descríbeme con una palabra el retiro de hoy. Hay que vivirlo. No se puede expresar, hay que vivirlo, hermano. Amén. Curro, descríbeme con una palabra el retiro de hoy. Dios, aplastante. Amén. Describir con una palabra el retiro de hoy. Apasionante. Impresionante. Estoy aquí con el hermano José Ángel. Describe con una palabra el día de hoy. Precioso. Precioso. Una palabra el retiro. Pasión por Dios. Describe con una palabra el día de hoy. Arrepentimiento. Una palabra Arrepentimiento. Rápido. Integridad. Vivir con una palabra el día de hoy. Increíble. Una goza. Muy bueno. Describe con una palabra el día de hoy. Presencia. Escribe con una palabra el día de hoy. Ahí, pues mira, es un día lleno de sentimientos buenos. Y me ha recordado todo este día que llevamos cuando yo estaba en el recreo con mis primos. Estábamos gozando, brincando. Pues estamos gozando en el espíritu, hermano. Porque de verdad, cada momento, cada situación que estamos hablando de Dios, de versículos, de temas, de cánticos, los niños gozando, en una armonía de verdad. Gracias, Señor, por este día. Escribe con una palabra el día de hoy. Amor. Amor, muy bueno. Una palabra el día de hoy. Maravilloso. Maravilloso. Escribe con una palabra el día de hoy. No tengo palabras. Escribe con una palabra el día de hoy, pastor. Bendecir. Amén. Escribe con una palabra el día de hoy. Armonía. Muy bien. Una palabra el día de hoy. Apoteósico. Escribe con una palabra el día de hoy. Ya te dije, está siendo increíble, especial. Dios te está bendiciendo de una manera poderosa, no puede ser de otra forma. Amén. Amén. Escribe con una palabra el día de hoy. Gloria bendita. ¿Qué palabra es esa? A ver, tú dices una bendición. Que no. Todo es una palabra. Yo voy a decir un regalo. ¡Cállate! Yo voy a decir un regalo. Yo voy a decir un regalo. Tú di una bendición. Yo un propósito. De Navidad. ¿Es un regalo? Una bendición, digo yo. Escribir con una palabra el día de hoy. Una bendición. Un regalo de Dios. Un propósito de Dios. Dios existe, Dios es real, Dios es un Dios cercano, Él te cuida, Él te custodia. No tengas miedo a tus adversarios, no tengas miedo a tus enemigos, no tengas miedo a la hambruna.